Tengo a Martín Caparrós, como anuncié al principio del programa. Martín, me da muchísimo gusto tenerte aquí, Muchas en esta gracias. casa, en esta calle, tu calle. Muchas gracias. Cada que escribes un libro da oportunidad para seguir hablando de tus reflexiones y de tu obra, pero este en particular es un libro que vienes escribiendo hace mucho tiempo. Es un largo viaje por nuestro continente. Sin saberlo, de algún modo, sí, lo vengo escribiendo hace mucho tiempo. Decidí finalmente escribirlo hace 3 años, pero esa especie de intento de volver a mirar y a entender qué es América Latina, seguramente es algo que empecé a hacer hace como 30 años cuando empecé a recorrerla. Muy difícil que esta entrevista yo no caiga en lugares comunes, así es que discúlpame si incurro en Yo ellos. te acompaño, ¿eh? Gracias, bienvenido. ¿Dónde comienza y dónde termina? Siempre es un problema. Hace algún tiempo Jorge Volpi escribió este libro, El insomnio de Bolívar, o La pesadilla de Bolívar. Tuve una discusión con él y decía, a ver, es que hoy el sur de Estados Unidos es el lugar donde se ha desparramado la diáspora latinoamericana, la mexicana en particular, también es América Latina. Y tú ahí no lo pones, por lo menos no está en tus visitas, en tus recorridos. ¿Por No, qué? bueno, sin embargo, una parte del libro son, como sabes, retratos de las grandes ciudades de la región e incluyo a Miami, que a mí me parece, claro, es la menos mexicana de las Sea Los Ángeles, ciudades, la voy a pues, de las ciudades de Ñusa. Yo lo llamo Ñusa, como, igual que en América, es la América del sur que habla en castellano, Ñusa es los USA que hablan en castellano. Y efectivamente, lo que pasa es que también es cierto que Estados Unidos tiene una capacidad de asimilación y de amalgama extraordinarios. Quiero decir, así es como se fueron armando. Ya nadie recuerda si fulano desciende de irlandeses que llegaron en 1848, o de italianos que en 1890, o de judíos que en 1905, o así, o de chinos, o de coreanos, o de lo que sea. Me parece que es un lugar que sabe cómo... atrapar. Pero ¿no sientes que hay elementos identitarios de América Latina que se están refundando allá y que luego, como las aves que migran, regresan a nuestros territorios? Lo que yo creo que está pasando allí, y trato de trabajar un poco sobre eso en el libro, es una amalgama que no se da en nuestros países. O sea, tú eres mexicano, yo no vivo en Argentina, pero cuando estoy en Argentina soy argentino, un colombiano en Colombia es un colombiano. En cambio, los tres, el colombiano, el mexicano, tú y yo, si estuviéramos en Miami o en Los Ángeles seríamos que latinos, digamos, Claro. Sí, ya no se acaba seríamos esa de identidad. nuestros países. Entonces, yo creo que esa mirada externa sobre nosotros también nos condiciona y nos hace encontrar esos puntos comunes que cuando estamos en cada uno de nuestros países en general no encontramos. Entonces sí se crea esa amalgama allí. Dice Leila Guerrero, eres un coloso para meterte en camisa de 11 varas. Ella lo dijo más bonito que yo, pero para meterte en circunstancias complicadas. Y una de ellas es refutar esta veneración por lo originario. Mm. ¿Qué hay de originario en América Latina? ¿No? Y en esto creo que es una gran distancia con las venas abiertas de Galeano, que justamente, digamos, sí exalta al pueblo originario, las comunidades originarias, y tú comienzas diciendo, pues originarios venimos de Asia en todo caso. Originarios somos todos. Aquí lo originario es la mezcla de todos nosotros. Todos llegamos de alguna parte, todos en algún momento nos mezclamos más o menos con otros. Yo no entiendo esta especie de como frenesí actual por la pureza de sangre. Yo cada vez que escucho pureza de sangre o ideas así de razas diferenciadas, me asusto mucho porque sabemos lo que esto produjo, sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Y antes también, y después, y todavía. Ni quiero siquiera decir, las comunidades indígenas están discutiendo ni promoviendo esa pureza de raza, ¿no? Esa es una etiqueta que ponen quienes somos mestizos o quienes migraron de Europa. Yo no lo sé, a mí me parece que el hecho, a mí me importa a dónde vamos, no tanto de dónde venimos. Entonces, el hecho de que algunos pobres merezcan más atención porque tienen la posibilidad de identificarse con una etnia o una cultura tal, y en cambio otros menos porque son pura mezcla y no tienen ese palo de donde agarrarse, a mí me parece insostenible.
A mí lo que sí me importa, y me importa mucho, es que no haya más gente que viva en condiciones intolerables, pero que sean de tal etnia, de tal cosa o de tal otra, me parece ¿No es exactamente lo una mismo. forma siglo XXI de paternalismo Bueno, en ciertos o casos sí. condescendencia? En ciertos casos sí, porque lo curioso es que en muchas situaciones son justamente los progres, por llamarlo de alguna manera, los que están todo el tiempo proponiendo cambios en nuestras costumbres, en nuestras vidas y demás, los que de algún modo propugnan que cierta gente, los pertenecientes a esos pueblos originarios, deberían poder conservar sus costumbres, como si ellos mismos, no sé, se casaran por la iglesia para siempre o fueran a pasear con Miriñaque y un negrito esclavo que les llevara el candil. Quiero decir, ¿por qué para otros sí queremos que sean conservadores cuando nosotros queremos cambiar las cosas? Ahora, para hacer política, ese discurso ha sido muy útil. Y tú vienes ahí explorando anécdotas, historias distintas. Uno de los momentos más interesantes es tu visita a Evo Morales cuando es un líder apenas todavía sindical. Y te ruego un poco que me ayudes a recorrer justamente ese discurso muy anclado en lo originario, que políticamente ha sido muy, muy exitoso. Sí, en algunos lugares, efectivamente. Pero cuando cuando de casualidad conocí a Evo Morales hace 30 años, yo estaba Ahí desarrolla un trabajando. poco la historia. ¿Cómo fue esa No, casualidad? te iba a contar, estaba trabajando estaba haciendo una crónica más o menos larga sobre los campesinos cocaleros bolivianos. Se hablaba ya mucho de la cocaína y todo eso. Me interesó conocer cómo era la gente que la producía en primera instancia, ¿no? Más allá siempre se habla de los narcos, ni nada, pero nunca se habla de esos campesinos que la trabajan con sus manos. Y me fui a Bolivia a ver cómo era. Y entonces caí en el Chapare, que es la zona más de producción cocalera boliviana, y ahí resultó que había un sindicato de campesinos cocaleros del Chapare que estaba encabezado por un joven dirigente muy entusiasta, muy elocuente y demás, que se llamaba Evo Morales, con quien me senté, charlé un par de horas, y yo creo que él en ese momento no jugaba para nada la cuestión originaria. Jugaba mucho la cuestión sindical. Somos campesinos que estamos peleando por nuestro derecho a hacer nuestro trabajo y a que no nos jodan estos y los otros y los demás allá. Pero no había referencia a de dónde venían una vez más. Había referencia a lo que querían construir. Tengo muchas preguntas que hacerte y un corte que desahogar. Ujú. De regreso quiero hablar de los ladrones de antes y los ladrones de ahora. Otras de las anécdotas sabrosas Bueno. de este libro de Martín Caparrós. La verdad es que una reflexión sobre qué es este continente que tanto queremos y que al mismo tiempo es tan difícil de definir en este siglo XXI. Volvemos en un momento. De vuelta con Martín Caparrós y estamos hablando de América. Sí. La ñ tiene que ver con la lengua y la lengua es quizá lo que mayormente nos une en este continente. Eso es lo que nos da fundamentalmente identidad, quizá la religión también. Bueno, la religión, pero ese es un tema particular también porque desde hace unas pocas décadas se ha establecido aquí, se ha lanzado aquí una guerra de religiones soterrada, no aparece mucho Entre cristianismos, ¿no? entre cristianismos. Es lo curioso, porque en general las guerras de religiones permiten que cada una de las religiones en conflicto acusen a la otra de ser infieles, de no seguir al verdadero Dios. Acá todos siguen al mismo Dios, pero se pelean por la porción de poder que siempre tuvo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica durante 5 siglos tuvo el 100% del poder ideológico en nuestros países, y en cambio ahora le ha salido un competidor muy fuerte en algunos países de la región. Ya son el 30, el 40% de la población sigue a los evangélicos. Es muy fuerte. Yo creo que por eso el Espíritu Santo, que es bastante maquiavélico, decidió elegir un papa ñamericano, un papa peronista, para ver si apuntalaba. Para ver qué podía resolver. Sí, para ver si apuntalaba Sí, un poco a la iglesia de la región. Pero te quería, si me dejas explicar un segundo lo de Ñamérica, que es que como yo decidí trabajar no sobre el conjunto de América Latina, que incluiría también a Brasil y Haití y demás, sino sobre los países que hablamos castellano, no tenía nombre, porque Hispanoamérica es un nombre imposible, solo se dice por encargo, digamos, solo si te pagan por él. Hispanoamérica incluye España.
No sé si lo incluye, son los países, no, yo creo que no, son los países americanos con ascendencia española. Pero es una palabra de locutor de acto oficial, quiero decir, no es una palabra, tú no te has sentido nunca hispanoamericano, No. supongo, ¿no? No, que si estuviese otra vez en Estados Unidos tendría que poner Hispanic, si me Hispanic, preguntan sí, cuál es mi eso identidad. eso es rarísimo, sí. Pero bueno, la cosa es que necesitaba un nombre para este conjunto sobre el que quería trabajar y se me ocurrió que ya que lo que tiene en común es el castellano y ya que el estandarte del castellano es la ñ, bueno, ¿por qué no combinar esos elementos? Y quedó Ñamérica. Tienes como antecedente reciente, hace unos 3, 4 años, a un grupo de jóvenes periodistas Ajá, del país que hicieron un libro que se llama Narcoamérica. ajá. Su argumento es que uno de los elementos hoy presentes, el lado B, el lado difícil de nuestro continente, es justamente el narco. Ujú. Y hay una de las historias que me llamó mucho la atención y es estos viejos ladrones que tú entrevistas en Buenos Aires, Ujú. que dicen no meterse con drogas, ¿no? Tú mismo lo pones en duda. Pues es que ahora no hay respeto, como si el crimen hubiese cambiado. Y Pero sí. claro, eso cambió en Argentina y cambió en la Ciudad de México y cambió en Río. Aquí tenemos a los viejos ladrones que todavía reivindican la ética de robar. Claro, una artesanía digna y honesta, ¿Y ¿no? el Narcoamérica existe? ¿Te la vas topando en estos últimos años? ¿Te parece una exageración como argumento? En un punto me parece una exageración en la medida en que lo narco es, por supuesto, una de las imágenes más fuertes de Ñamérica en el exterior y también para nosotros mismos, gracias, entre otras cosas, a películas, libros, Netflix y demás, etcétera, por supuesto, ¿no? Pero es una imagen muy fuerte, es muy curioso, porque hace 50 años el personaje quizás más conocido, más emblemático de América Latina era el guerrillero con la metralleta, ahora es el narco con la metralleta. La metralleta sigue ahí, pero ha cambiado el señor. Sí, ya no es el Che Guevara, ahora ya no es es el el Che Chapo Guevara, sino Guzmán Pablo Escobar o el Chapo y Guzmán. eso sí implicaría una pérdida de ética. Bueno, es un cambio muy significativo, por supuesto. Es lo que yo llamo, en el libro discutiendo un poco este tema, la privatización de la violencia. Hasta los años 80, 90, la violencia aquí era pública, ya sea por parte de los estados o de los movimientos políticos que de algún modo la ejercían. Ahora es privada, son empresarios que la usan para hacer dinero, digamos. En la época de todas las privatizaciones también se privatizó la violencia, pero ¿qué? Me perdí. Te estaba por contestar. No, hoy te quería decir algo, lo del narco. Ah, sí existe Narcoamérica. Sí, ese es Sin un embargo, yo creo, flagelo. perdona, entendiendo todo esto, que por supuesto es una imagen muy fuerte, yo creo que es parcial. Quiero decir, hay 3 o 4 países donde es muy significativa, donde Narcoamérica está en pleno auge, lamentablemente. Pero hay muchos otros donde no es tan así y sin embargo caen bajo la misma capa. Un dato muy rápido, en esos 5 países básicamente, México por supuesto, los 3 del norte de Colombia, Centroamérica, Colombia, no, y Venezuela por otras razones, las tasas de homicidios son muy altas comparadas con el resto del mundo. En los otros 14 o 15 países de América, las tasas de homicidios son parecidas a la media mundial. O sea, no son espacios particularmente violentos o criminales, no son espacios tan determinados por el narco en general, ¿no? Martín, si tuviera que poner un adjetivo a tu literatura, diría que eres transgénero. Pensé que me ibas a tratar de transgénico y ya íbamos a tener Bueno, a todos los ecologistas aquí. Fertilización cruzada por toda América Latina. Es decir, un oportunista con los géneros, cosa que en esta época no está nada mal, ¿no? A veces es ensayo, a veces es crónica. Has explorado en la traducción, en la novela. Y este libro es todo tú, es un libro transgénero. De hecho, crónica de viaje sí, ensayo también, conjunto de estampas y relatos también. Pero tiene la impresión de que fenómenos tan curiosos como los que vivimos en el siglo XXI, solamente con la literatura transgénero se pueden abarcar. Mira, me alegra que lo digas porque realmente esa es una parte muy significativa de mis intentos, digamos, la de no ceñirme a géneros y encontrar formas que me parezcan más apropiadas para contar o pensar lo que quiero contar o pensar. En este caso, yo hace un par de libros o 3 que hablo bastante de esto de la crónica que piensa y el ensayo que cuenta al mismo tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, utilizar formas de distintos orígenes. Hay incluso hasta cosas que algún lector
un poco distraído podría llamar poemitas ahí adentro. Quiero decir, yo trato de usar todas las formas posibles, siempre que por supuesto sean pertinentes y ayuden a contar y a pensar lo que hay, ¿no? Algún escritor trasnochado te diría que con el fin del boom se acabó la literatura latinoamericana, ¿no? Ahí se puso un punto final, no ha vuelto a haber una generación que se hable, que desarrolle. ¿Tienes alguna simpatía por el boom o por el fin del boom o por lo que pueda venir después del boom? Después de García Márquez, Vargas Llosa, Sí. ¿no? Yo no sé si lo he pensado así alguna vez, pero a primera vista te preguntaría que qué libros de aquellos se siguen leyendo, qué libros de aquellos nos siguen interpelando. Sabemos quiénes son, por supuesto, Vargas Llosa, Fuentes, García Márquez, Cortázar. ¿Son libros que nos dicen algo en este momento? Son muy poquitos los libros, esos libros que todavía sigan ahí, ¿no? Entonces, bueno, se supone que son otras cosas las que ahora se hacen y que aquello no clausuró más que a sí mismo, digamos. Se acabó, por supuesto, como se acaba todo. Se acabó en una época, además, en que hubo una especie de cruce fortuito de varias cuestiones que hizo que América Latina parecía un lugar de la utopía y entonces que aparecieran quienes la contaban y qué sé yo, tenía unas repercusiones que si no, no podría tener. Y además hubo la reunión de 4 o 5 escritores muy inteligentes todos y muy talentosos que se juntaron para potenciarse mutuamente porque sus poéticas diferían bastante Y las una unas misma de las agente otras. literaria que les ayudó mucho. Por no hablar por no hablar de ese tipo de cosas. Te voy a decir qué entrevista me encantaría hacer. A ti, después de presentar este libro en las distintas ciudades que están aquí relatadas. Es un libro que convoca a la conversación, como sucedió hoy. Vas a salir muy enriquecido de esas conversaciones. Ojalá y me toque preguntarte cómo te fue después del tour de presentación de América. Muchísimas gracias, Al Martín, por contrario, estar acá. ojalá sea así. Honradísimo tenerte en esta calle. Gracias.